De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández. Bienvenidos a una emisión más de Frente, donde como es costumbre, semana a semana, compañeros periodistas del sistema de Meganoticias ubicados en diferentes partes del país, intentamos analizar aquellas problemáticas que están en el ánimo de la opinión pública. Yo le quiero dar la bienvenida con afecto a mi compañero Gabriel Camacho en Meganoticias La Paz, Baja California, una de las más hermosas regiones del país. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás, Víctor? Pues saludarte con mucho gusto y estamos a la orden desde La Paz, Baja California Sur. Qué bueno, explico la dinámica del programa. En los siguientes minutos vamos a plantear 5 preguntas o conceptos relacionados con los temas que están en el ánimo de la opinión pública y merecen ser comentados. Precampañas, intercampañas, silencios que no existen, la guerra sucia, los fake news, elecciones y crimen organizado, y qué podemos esperar. Tendremos 3 minutos para desarrollar y debatir si es necesario. Podremos estar o no de acuerdo y comenzamos en este momento. Estamos viviendo, estarás de acuerdo, Gabriel, un periodo que se le ha dado en llamar intercampañas. Comenzó el 12 de febrero y terminará el 29 de marzo. Se dice que es un tiempo para poner fin a una etapa de preparación de los partidos con cara a la jornada electoral. Antes vivimos las precampañas, en las que también tuvimos encima una cantidad impresionante de mensajes. Yo te pregunto, ¿todo esto es silencios que no existen porque hemos tenido ruido a más no poder? ¿Será un silencio que no existe? Es precisamente un silencio que no existe. Si nos vemos a temas prácticos, es una gran campaña de 6 meses, a pesar de que el INE le puso 3 periodos, precampañas, inter y ahora las campañas que inician a finales del mes de marzo. Pero al final de cuentas, hemos visto todos los días a los precandidatos, a los partidos, y yo pregunto, te pregunto a ti, le pregunto al auditorio, en este periodo, ¿usted ha considerado haber visto ideología, principios, valores, programas, o una plataforma o propuestas quizás de algún partido político? Pues claro, pero por supuesto que no hemos visto eso. Hemos visto señalamientos, críticas, burlas, memes, todo menos una construcción, diría yo, una construcción de una plataforma política que al final de cuentas busca ganar, en este caso, la presidencia de la República en la elección llamada la más grande, organizada por las instituciones electorales, que en este caso también participan los ciudadanos, Víctor. Yo diría, Gabriel, que estamos ante un proceso de simulación, porque entre intercampañas y campañas, y ahora ya con candidatos formales, como fue lo que se dio en este fin de semana, al final del día, y yo en lo personal, y te digo, ciudadano común, tenemos un mundo de mensajes, atiborrados de mensajes de todo tipo, en donde no ha habido una propuesta, al menos formal o seria, para resolver los grandes problemas de este país. Yo no he escuchado nada para batir realmente la corrupción, la inseguridad, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la inequidad y la injusticia. Todo eso, pues no hemos escuchado, pero sí hemos visto ataques, un ataque tras otro, y hemos visto de nueva cuenta cómo cuando llegan las campañas empezamos a conocer la verdadera cara de la clase política. Yo iría también al tema en este periodo lo hemos visto que es una propaganda política, y yo sería de la idea de que es más efectivo, que todavía los partidos creerán que en un spot van a poder posicionar su candidato, que en un spot de 30 segundos van a poder posicionar la imagen, o en una entrevista, o en un escándalo, o en una nota emotiva. Ahí de pronto esa gran simulación precisamente se convierte y terminamos aterrizando en que esto es eso, es una simulación de spots, es una simulación de los propios partidos políticos. Y esto te genera evidentemente desconfianza, incredulidad y también, sobre todo, hartazgo. Hartazgo pues, de una sociedad que dice, no han empezado las campañas y ya me están poniendo todos estos mensajes, no se vale. Y un INE que pues ahí está, como que quiere ser árbitro y no alcanza a definir su posición, ¿no? Y luego cuando ha sido tan cuestionado por el Tribunal Federal Electoral, vaya que tenemos tema para ir. Pero déjame poner otro tema ligado, por supuesto, a las campañas electorales. Tiene que ver con lo que podría considerarse pues, la guerra sucia, que tiene muchas vertientes. Un candidato vigilado por el CISEN, otro que se declara en huelga de medios por no tener confianza en el INE, un partido que utiliza el reconocimiento que hiciera en otro tiempo un candidato de un adversario y lo hace propaganda, un mundo de falsas noticias y de posverdades
y fake news en donde se destaca a gobernadores, exgobernadores y una cauda de políticos impresentables. Guerra sucia, fake news, ¿estamos ante eso? Fíjate que sí, estamos ante eso. Mencionabas el tema de la posverdad y a mí me gusta comentar que en este caso la posverdad juega con las emociones. Más allá del dato duro, más allá del dato comprobado, justificado, el fake news va a jugar con la emoción. Y la pregunta que yo haría en este caso es, ¿qué de los precandidatos juega mejor a ser un contador de historias? ¿Quién cuenta mejor las historias? ¿Quién comunica mejor? En ese sentido, al final de cuentas, esto a nosotros o a la ciudadanía, pues no le interesa saber, le interesa conocer cómo va a mejorar su calidad de vida, no que le cuenten historias de espionaje, no que le cuenten historias sobre un submarino ruso. Ese tipo de emociones, lamentablemente, la fake news está generando, junto con la posverdad, una precampaña sustentada en emociones, simplemente emociones que no nos están llevando a ningún lado. Hay que recordar que, aparte de eso, Víctor, son 6.8 millones de spots que se están distribuyendo y que, como dicen, nos están reventando todos los días los partidos políticos. Oye, pero también esto de las fake news y de las posverdades y demás, habría que ver ahora sí el mercado, ¿no? Porque finalmente yo lo que veo y lamento es que en muchos sentidos tenemos una sociedad, una opinión pública pobremente informada y mal educada en muchos sentidos. Reconozco que hay cada vez más una clase media crítica y una clase media pensante, pero seguimos siendo víctimas de los resultados de la pobreza y del olvido, ¿no? La gente se va por las emociones, la gente le gustan digamos, las cosas estrambóticas, las que no te dicen nada, pero que de alguna manera te apantallan. Un candidato que se sube a una torre, otro que se sienta frente a un submarino, habla de un submarino, otro que te habla de chantajes, pero mensajes sólidos, firmes, serios, no los veo. Y sobre todo, mira, aquí el tema es lo que decía Juan Ramón de la Fuente, el exrector de la UNAM, frente a las fake news y a la posverdad. Decía que las redes sociales quedaron a deber en el periodo de precampaña y que ahora medios formales tendrían que entrarle al quite para los debates, para el análisis, para lo que no hicieron las redes sociales. Obviamente estamos frente a un gran reto porque a veces también los medios formales caemos o generamos fake news. No me gustaría generalizar en eso de los medios formales, pero sí te debo decir algo, Gabriel. Creo que los medios masivos de comunicación, los grandes medios, le han quedado a deber mucho a la sociedad, en muchos sentidos. Yo te diría que de muchas maneras han sido comparsa, han sido parte de este juego en aras de los intereses económicos, y eso es muy lamentable. Han perdido su vocación real de informar y de generar opinión pública crítica. Pero bueno, en fin, no podemos pasar por alto, espero estés de acuerdo, la inseguridad. Inseguridad desde esta perspectiva electoral. Desde que el periodo electoral comenzó a nivel federal, el pasado 8 de septiembre, hasta el final de las intercampañas, el 11 de febrero, han sido asesinados por lo menos 19 personas que estaban en política. Un número bastante alto, un número bastante preocupante. Y yo te pregunto, ¿elecciones, crimen organizado? Fíjate que es hasta peligroso este tema, pensar en el que en una región en donde están enfrentadas células del crimen organizado, es alarmante pensar que estas propias células del crimen tengan una agenda propia y en su agenda propia pueden llegar a considerar apoyar o inclusive acordar para equilibrar la balanza hacia otro lado. Eso me parece estar en estas elecciones en un riesgo tan latente, teniendo en cuenta que el 2017 fue el año más violento generado por esta disputa de las células del crimen organizado. Por supuesto que sí deben de estar en algunas regiones, quizás en otras no, pero en algunas regiones sí debe de estar pensando la autoridad tanto de los gobiernos estatales como de la propia construcción de la elección, pensar qué se va a hacer en esas regiones, teniendo en cuenta que si un hecho violento inhibe, pues por supuesto que puede estar en riesgo que el voto se pueda inhibir. Claro, por supuesto que sí puede suceder esto. Y hay que tomar en cuenta algo, Gabriel, que está en la percepción de la opinión pública que el gobierno federal volvió a fracasar en la estrategia contra la inseguridad.
Y la sensación que nos queda en muchas partes del país es de que la seguridad, en donde hay seguridad o medianamente hay seguridad, está colgada con alfileres y que cada vez esto puede surgir en cualquier momento y en cualquier estado, algo que preocupa. Luego ves candidatos formales que dicen no a la seguridad porque no tienen ni siquiera confianza en la misma seguridad que pueda dar gobierno. Inclusive la propia supuesto caso de espionaje, hasta dónde el propio gobierno puede estar inmerso en este tipo de actividades. Yo me iría también al tema del día de la elección. Los propios ciudadanos que son funcionarios de casilla, ¿con qué condiciones de seguridad podrán llegar a salir? Ese sería uno. Y segundo, el ciudadano que va a votar, la señora que va a salir a votar, ¿con qué condiciones en algunas regiones va a poder salir a votar? Creo que hasta el día de hoy ni el INE ni el propio gobierno federal han tratado o han puesto este tema en agenda, lo han tratado de manejar con mucha cautela, con mucho hermetismo, tratando de que el crimen organizado sea un tema y el tema de la elección sea otro tema separados, lo cual pues ojalá que no sea un choque de estos dos temas. Fíjate, una sociedad en parte muy molesta, yo diría la gran mayoría muy molesta con el sistema y con la manera como se han jugado las líneas políticas, otra tanto preocupada y un tanto todavía indecisa, ¿no? ¿Qué es lo que se va a jugar en los próximos meses? Pero, ¿qué nos ha dejado estas últimas semanas? En lo social, un país con graves problemas de corrupción e inseguridad. En lo político, ya lo vemos, un Andrés Manuel López Obrador que se mantiene como indiscutible puntero, aún y con la difusión de algunas encuestas que empujan a Anaya y a Mid. Un Ricardo Anaya que se posesiona en un segundo puesto y un José Antonio Mid que no alcanza a despegar por un desprestigio de un PRI que todos sabemos existe. La ratificación formal por parte de los partidos políticos de sus respectivos candidatos presidenciales este fin de semana nos van ya anunciando lo que va a ser una trama muy compleja, ¿no? Fíjate que creo que se vienen un periodo de escándalos, creo que van a buscar que el escándalo dañe al candidato o a su opositor, un periodo también de encuestas, que de pronto se vuelve enfermizo en la encuestitis. Estamos generando un ambiente de quién tiene la mejor encuesta y sobre todo cuando al final del día hemos visto que las encuestas nos quedaron a deber en temas como la salida de la Gran Bretaña, muchísimo. El tema de la paz en Colombia y aquí también creo que vamos hacia allá. Entonces, las elecciones pasadas bajos, exacto, le van a cerrar, sobre todo cuando tenemos un candidato que tiene 11 puntos ventaja supuestamente y se cree que ya ganó, lo cual está generando un ambiente en el que precisamente se va a buscar el golpe, el escándalo y también la generación de este tipo de asuntos con las encuestas. Otro tema rápidamente para cerrar sería la trama rusa en los Estados Unidos, que creo que va a generar más ruido. Puede ser que no tenga un sustento legal, pero de que los partidos políticos van a generar más notas al respecto, teniendo en cuenta que el FBI va a citar a más personas, creo que va a repercutir también aquí en México. Discrepo de ti un poquito en eso del mito de la influencia soviética y de los rusos, pero bueno, también pues sujeto a estar equivocado, ¿no? A veces se sorprende uno con lo que va descubriendo. No creo que sea tanto así, creo que forma parte más bien de un mito y de una... Pero en fin, ahí está el tema. Lo que sí me queda claro en el caso de las encuestadoras es que de nueva cuenta se van a jugar mucho su ya poco prestigio que les queda, si les queda algo de prestigio, y que mucho de la guerra electoral va a estar en base a querer crear opinión pública con encuestas a modo. En fin, bueno, luego de este apretado balance, Gabriel, pues a prepararnos, ¿no? Varias tormentas parecen estar en el horizonte de los mexicanos, además de los problemas domésticos, temblores, malos servicios públicos, corrupción, inseguridad. Tenemos el riesgo de cancelación de un tratado de libre comercio, elecciones que pueden desbordarse, en suma, oportunidades perdidas, muchas expectativas y realmente pobres resultados. La pregunta, ¿qué esperar? ¿Qué podemos esperar los mexicanos? Y yo te pregunto a ti, Gabriel, porque sí hay decepción, hay enojo, hay molestia, hay tristeza y decepción, ¿no? ¿Qué esperar? Hay que esperar, pues, el reflejo de todo eso. ¿Cómo se va a reflejar en el voto a favor o en contra, en el voto
castigando a las autoridades, por ejemplo, las autoridades que no atienden las necesidades después de un sismo, las necesidades que no son atendidas frente a una ola de violencia en alguna región, las necesidades de generación de empleo que no están detonando en algunas zonas, lo cual pues genera esto. Lo que sí es que hay una división entre la razón y la emoción de la propia ciudadanía. Creo que el voto de castigo va a estar a la orden del día, Víctor. Creo que en este caso lo que hizo y lo que no hizo la autoridad que esté en el poder va a ser puesta a castigo o a recompensa por parte del electorado. En este sentido, pues creo que se viene contrastar ese tipo de situaciones que para algunas regiones son muy, muy difíciles, en las cuales no han recibido ningún tipo de apoyo o en algunas el empleo o la inseguridad están a la orden del día. Sí, podrá haber un intento de manipular a la sociedad, al electorado, de tratar de convencerlo con emociones, como tú lo quieras ver y analizar, pero también cuando hay enojo, cuando hay molestia, pues todo eso se supera y el voto es de castigo, ¿eh? El voto es de castigo para quienes han hecho mal las cosas y creo que hoy más que nunca se va a dejar sentir este asunto. En fin, bueno, pues mucho que concluir y mucho que analizar en las siguientes semanas. Manipulación en las campañas y en las precampañas y en las intercampañas. Una guerra sucia que se perfila como más intensa en las próximas semanas, elección y crimen organizado, y hemos visto una trama preocupante. ¿Qué más estamos dejando en el tintero en este sentido, Gabriel? Fíjate que hay un tema muy interesante que tiene que ver con las fake news. Regresando un poco al fake news, sobre todo porque ese castigo que se le va a dar a los candidatos, creo que se va a potenciar a través de las redes sociales, a través de notas que tienen que ver con el castigo, con lo que no hizo, con lo que dejó de hacer. En este sentido, yo la pregunta que hago y que en este caso aterrizaría es un voto razonado o un voto de emoción. En este caso, regiones en donde la inseguridad prevalece, pues obviamente, ¿cómo va a votar la gente? ¿Va a votar con miedo? ¿Va a votar realmente confiando en que la elección se está generando? En una región en donde un sismo pegó y destruyó absolutamente todo y no se ha podido recuperar, ¿cómo va a votar la gente? ¿Va a votar razonadamente o va a votar con la emoción de que la autoridad incumplió? En este sentido, frente al show que se está generando por parte de los propios candidatos, pues creo que estamos en eso, precisamente en esa pregunta, el voto razonado. Ahora, el INE, ¿qué está haciendo para aterrizar eso, para aterrizar que la construcción de las elecciones se da precisamente a través de pues la construcción de los propios ciudadanos de las elecciones? Caray, pues vaya que hay un paquete bastante complicado para nosotros los mexicanos en puerta y hemos analizado parte de estas conclusiones. Estoy de acuerdo contigo en unas, no mucho en el asunto de los soviéticos, sí totalmente de acuerdo con las redes sociales, sí también con el tema de la simulación, sí también con el riesgo que tenemos como sociedad. Te agradezco mucho tu participación, Gabriel, desde Mega Noticias en La Paz, Baja California, te mando un saludo. Estamos a la orden, Víctor. Y a usted le agradezco mucho que nos haya acompañado en este ejercicio de periodismo de frente. Soy Víctor Hugo Hernández, le deseo lo mejor por delante.